Biología 2. Nutrición y alimentos. Nutrición, acción o efecto de nutrirse. ¿Pero qué es nutrirse? Nutrirse es aumentar una cierta sustancia animal o vegetal en un determinado organismo. Ahora, no siempre que nos nutrimos nos alimentamos y no siempre que nos alimentamos nos nutrimos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Por ejemplo, alimentarse es una acción voluntaria. Uno come un determinado alimento por elección propia y nutrirse, en cambio, depende del correcto funcionamiento del organismo. Por ejemplo, una persona que tiene gastroenteritis no se puede nutrir correctamente por más que se alimente. Ahora, los alimentos son cualquier sustancia que consumimos, por ejemplo, verduras, frutas, pastas, pan, cereales, todo eso constituyen los alimentos. Y los alimentos son digeridos por nuestro organismo y requieren un correcto funcionamiento, como por ejemplo el aparato digestivo y el aparato excretor, el aparato circulatorio, para que de una manera correcta podamos digerir nuestros alimentos. En cambio, los nutrientes son los compuestos químicos que constituyen cada uno de nuestros alimentos. Por ejemplo, hidrato de carbono, proteínas, lípidos, el agua por sí misma. Ahora, existen diferentes tipos de nutrientes. Por ejemplo, los hidratos de carbono. El origen de los hidratos de carbono es fundamentalmente vegetal y debe constituir un 60% de nuestras necesidades energéticas. La función fundamental de los hidratos de carbono es como fuente de energía inmediata para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Dentro de los hidratos de carbono existen los hidratos de carbono simples y los complejos. Los simples son los azúcares comunes, como por ejemplo el azúcar de mesa, y los compuestos o complejos son los almidones que constituyen fundamentalmente la papa, la batata y también las fibras. Otro nutriente muy importante para nuestro organismo son las proteínas. Las proteínas deben constituir entre un 15 y un 20% de nuestro consumo energético. Las proteínas constituyen fundamentalmente parte de las carnes, de las frutas y de cereales también. Todo tipo de carnes rojas, blancas, como pollo, pescado, y carnes rojas, como carne de vaca, tienen gran cantidad de proteínas. Todas las proteínas están constituidas por aminoácidos y dependiendo de la ubicación y el orden que tienen estos aminoácidos, es la función que cumplen las determinadas proteínas. En general, la función de las proteínas es una función estructural y es necesario una correcta cantidad de proteínas para que nuestro organismo pueda realizar las funciones vitales, como por ejemplo la regeneración de ciertos tejidos o, por ejemplo, en el caso de que una persona padezca de fatiga o caída de cabello, fundamentalmente se apunta a aumentar el consumo de las proteínas. También las proteínas son las formadoras de anticuerpos y además intervienen en muchas de las reacciones químicas de nuestro organismo. Por ejemplo, como enzimas, o sea, con proteínas que se encargan específicamente de aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Otro nutriente muy importante para nuestro organismo son los lípidos y las grasas. Los lípidos y las grasas forman gran parte de las carnes que consumimos y hay algunas frutas o frutas secas que contienen alta cantidad de grasas, como por ejemplo almendras, nueces o la palta, también tienen alta cantidad de grasas. Los lípidos fundamentalmente constituyen la reserva energética de nuestro organismo. Por eso cuando una persona realiza actividad física intensa, se recomienda que realice la actividad por un largo tiempo, porque en un primer momento utiliza como fuente energética los hidratos de carbono y luego de un cierto tiempo recién empieza a gastar todas las reservas de lípidos. Entonces la fundamental función de los lípidos es como reserva energética. Otra función es participar en el transporte de ciertas vitaminas como la A, la E, la D y de ciertos aminoácidos esenciales. También forma parte
de los ácidos grasos esenciales para nuestro organismo. Estos ácidos grasos es necesario que el organismo los consuma porque por sí mismo no los puede sintetizar. Otro nutriente muy importante es el agua. Se le considera un nutriente y el agua constituye el 70% de nuestro organismo. El agua sirve para tiene muchas y diversas funciones, como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal. En el caso de que una persona tiene fiebre, mediante la transpiración o cuando realiza una actividad física intensa para disminuir la temperatura, también mediante el sudor y la transpiración. Otra función es servir como medio para muchas reacciones químicas. Dentro de ellas, las reacciones de digestión y las reacciones de eliminación de desechos. Otros nutrientes muy importantes son las vitaminas. Las vitaminas tienen diversas funciones, muchas funciones, y deben ser consumidas en pequeña cantidad. Consumidas en exceso también son dañinas para el organismo. Por ejemplo, la vitamina A, que tiene antecedentes de ser teratogénica, o sea, produce malformaciones en el nacimiento, o puede producir una intoxicación en una persona si se consume en exceso. Tienen algunas funciones específicas. Las más importantes son la vitamina A, que sirve como constituyente de los huesos, de los cartílagos y de los dientes, y también evita las contracciones musculares. La vitamina D, y la vitamina E y la vitamina C, estos son también muy importantes. La vitamina C es un antioxidante muy importante y se utiliza también en evitar las contracciones musculares o los calambres. En el caso de la vitamina D, participa en la absorción de calcio y fósforo y es muy importante su consumo para mantener el organismo en su correcto funcionamiento. Existen también otros nutrientes como son los minerales, como por ejemplo el calcio, que es muy importante para constituir nuestros huesos y nuestros dientes. El hierro, que es el principal constituyente de la hemoglobina, que constituye los glóbulos rojos de nuestra sangre y es necesario para el correcto transporte de oxígeno a todo el organismo. La hemoglobina, así como el hierro, transportan el oxígeno a todo nuestro organismo.